Aquí hemos visto la forma de adquirir el dominio de los bienes. Terminando entonces esta demanda con la excesión. Listo. Ahora vamos a comenzar a ver la clasificación de los bienes. Desde el artículo 653 del Código Civil, los bienes se clasifican en dos grupos. Hay bienes corporales y hay bienes incorporales. El Código Civil se encarga precisamente de definirnos cuál es esa clasificación. Y hemos encontrado dos grupos o clases de bienes. Tenemos los bienes corporales y tenemos los bienes incorporales. Según el Código Civil, ¿cuáles son los bienes corporales o qué son los bienes corporales? Dice, tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos. Simplemente bienes corporales son aquellos que tienen una existencia física. Tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, es decir, tienen una existencia física. Entonces los bienes incorporales son el Código Civil que consisten en meros derechos. Estos no tienen existencia física. Más adelante vamos a ver que son entonces los bienes reales y los bienes personales. Como todo en el derecho, los bienes corporales e incorporales también tienen una división. Eso es lo que vamos entonces a comenzar a ver. Miremos entonces los bienes corporales. Y el Código Civil en el artículo 654 nos dice que los bienes corporales se dividen en bienes muebles y en bienes inmuebles. Enseguida vamos a ver que cada uno tiene una definición y también tiene una subdivisión. Una destinación que vayamos a dar. Francisco, bienes corporales se clasifican en bienes inmuebles y bienes muebles. Los bienes inmuebles. Vamos a ver las características de los bienes inmuebles. Principal característica de los bienes inmuebles, la inmovilidad. Cuando el Código Civil hace referencia a este concepto de inmovilidad, nos está diciendo que estos bienes inmuebles no pueden ser trasladados de un lugar a otro. Su esencia o su naturaleza. Hágame el favor de precisar que este edificio del todo que además tengo sin tercer año. Pero en su estructura siempre va a sufrir algún deterioro, ¿cierto? En su
su base, por ejemplo, siempre va a tener algo, por mínimo que sea, siempre va a haber una situación, o sea, no va a salir un perfecto estado. Esa es la situación que se refiere. Listo. Segunda característica, la tangibilidad de los bienes inmuebles. Tangibilidad se pueden ser palpados. Dice, son perceptibles al tacto y tienen una existencia física. Tercera característica, la unicidad. Cada bien inmueble es único. Dice el código, cada bien inmueble tiene una ubicación y características únicas que lo diferencian de los demás. Y la cuarta característica es precisamente la durabilidad de los bienes inmuebles. Entonces la definición. Generalmente son duraderos y pueden permanecer en el mismo lugar por largo tiempo. Entonces, esas son las cuatro principales características de los bienes inmuebles. Y ahí viene precisamente la subclasificación que desde el Código Civil se hace. Esto por destinación, por adhesión, por anticipación. Ya lo vamos a ver. Los bienes inmuebles tienen una clasificación también legal, según la destinación que se le da. Entonces tenemos bienes inmuebles por naturaleza, bienes inmuebles por destinación, bienes inmuebles por adhesión. También puede conocerse como radicación o adherencia, o sea, son sinónimos, significan lo mismo, para que no se deben confundir. Y están los bienes inmuebles por anticipación. Vamos a definir cada uno de esos tipos de bienes inmuebles. Comencemos entonces. Bienes inmuebles por naturaleza. Bienes inmuebles por naturaleza. Nos dice entonces el código en su definición. Son aquellos que no son susceptibles de ser transportados o trasladados de un lugar a otro, ni por sí mismas ni por intervención de una fuerza extraña. Pero es una avalancha, pues que va a ser parte del suelo, sin que a consecuencia de su traslación naturaleza o forma de manera considerable en su calor. Puede darse sí, que se han trasladado de un lugar a otro, pero en ese traslado que se da de parte de la totalidad del bien,
no va a conservar en su totalidad esa esencia o el valor que tenía ese bien en el momento de donde se encontraba. Entonces nos ponen varios ejemplos: el suelo, los árboles, las plantaciones, las aguas que corren por causa natural. Estas baldosas, ¿qué son? Muebles. ¿Por naturaleza? Por adhesión, porque en principio serían bienes muebles, que yo los puedo trasladar de un lugar a otro. Ya vamos a mirar entonces ese concepto. Pilas, inmuebles por adhesión. 657 del Código Civil. Árboles, sí. Los bienes inmuebles por adhesión, que están en este caso entonces regulados en el artículo 657 del Código Civil. Nos dice: los bienes inmuebles por adhesión son bienes inmuebles por naturaleza, que por estar permanentemente adheridos de manera material a un inmueble, pierden su calidad de muebles, y por este hecho no pueden trasladarse de un lugar a otro. Este es el ejemplo del ladrillo, de las baldosas, de las vigas, del hierro para una construcción. Esos bienes inmuebles por adhesión, lo que dice la norma, pueden volverse un inmueble siendo muebles porque es el dueño, el arrendatario, el poseedor, como notario o el tenedor, quien se encarga de adicionarlos al bien inmueble del que hacen parte. Tierra. ¿Qué tipo de bien mueble o inmueble será? ¿El mueble o inmueble? Porque el mueble, yo no puedo prender con las llaves del tractor y arreglar. Porque está ahí. Bueno, entonces sería en este caso muy bien. Ahora vamos a ver primero después de que vamos a hacer por destinación. Elementos clave entonces para delimitar los bienes por destinación, por adhesión, perdón. Primera característica: en principio, ese bien inmueble por adhesión es un bien mueble. Porque un bien mueble porque puede trasladarse de un lugar a otro. El origen de ese bien es un bien mueble en principio. Segunda característica: para que ese bien inmueble se convierta en un bien inmueble por adhesión, debe en este caso incorporarse ese bien inmueble al bien inmueble. Tercera característica: la permanencia. Para que ese bien conserve esa clasificación de bien inmueble por adhesión, esa adhesión debe ser estable, no debe ser temporal. No temporal.
Y cuarto, debe haber una inseparabilidad relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que al separar ese bien inmueble por adhesión, para tratar de convertirlo nuevamente en inmueble, su fisionomía va a sufrir alguna alteración. Yo puedo desprender estas baldosas una a una, pero posiblemente sufran un daño o deterioro al momento de separarlo. Yo puedo sacar este ladrillo de acá, posiblemente sí, pero posiblemente también va a sufrir un deterioro en su fisionomía, perfectamente por los materiales como está adherido. Son las principales características entonces de los bienes muebles o inmuebles por adhesión. Ahora sí, los bienes inmuebles por destinación están regulados en el artículo 658 del Código Civil. ¿Qué nos dice el código? Los bienes inmuebles por destinación también en principio son bienes muebles. Pero el propietario de esos bienes muebles lo que hace es destinarlos para el servicio, el uso, la explotación de un bien inmueble. Hay varios ejemplos, el pavimento, el transporte que se usa para el beneficio de una finca, los utensilios de la gran minería. Porque en principio los materiales que conforman esa losa son bienes muebles, pero ¿quién es el que los destina? El ser humano para esa situación, el que los incorpora, por eso se llama con destinación, porque se destina para los exclusivos. Sí, en esas situaciones hay una línea muy delgada para diferenciarlos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en estas por destinación podrían desprenderse sin que se dañe sin que haya suplementación. Una losa, por ejemplo, en la calle, puede retirar el material, ¿cierto? La mezcla que está, y no van a sufrir alteración de su fisionomía. Lo que sí pasa con los de destinación, los de adhesión, que al tratar de retirarlos, sí van a sufrir una alteración. Tú puedes retirar el tractor y el tractor no se daña porque lo sacas de la finca. Puedes sacar los animales y no van a sufrir una adhesión para esa situación. Mira, en la parte práctica, ¿para qué serviría esa clasificación? Por ejemplo, con los bienes inmuebles por destinación. Hay un señor que debe una suma de dinero determinada. Ese señor tiene eso consignado en una letra de cambio. El señor, llegado el plazo de la obligación, no cumple con el pago del dinero que debía pagar. El acreedor, el beneficiario de esa obligación, inicia un proceso ejecutivo cuya finalidad es cobrar entonces ese dinero que no habían pagado. Nosotros en el derecho decimos que el patrimonio de las personas es la prenda general de los acreedores. ¿Qué es eso? El patrimonio de cada persona es con lo que va a responder por las acreencias o deudas que tenga. Hay algunas excepciones, por ejemplo, para poder disponer. Por eso usted tiene la facultad, en este caso, de imponer sobre un bien inmueble algo que se llama afectación a vivienda familiar. Por eso en este caso también existe el concepto de patrimonio de familia inembargable, ¿cierto? Eso es para proteger cierta parte del patrimonio de una persona, por ejemplo, para tener una vivienda digna. También está, uno puede embargar el salario de una persona, pero tiene también unas limitaciones. Recuerde que el salario mínimo no se puede embargar, a excepción de que sean deudas por cooperativas o en este caso por deudas alimentarias.
¿cierto? Pero en general, el patrimonio es la prenda general de los acreedores. ¿Listo? Resulta que este señor que tiene la deuda, tiene una finca. Y en la finca tiene varios materiales, varios instrumentos para la utilización de la finca. Tenemos un tractor, las palas, las picas, otra maquinaria que tiene destinada allí exclusivamente para la explotación de la finca. Usted es el abogado del acreedor, de la persona entonces en este caso que le debe el dinero. En el proceso ejecutivo se puede pedir algo que se llaman medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son las medidas que uno solicita para garantizar el cumplimiento de la obligación. Una de esas medidas es el embargo y secuestro de los bienes, ¿cierto? Lo que hace el embargo es sacar los bienes del comercio, es decir, como capturarlos, se llama secuestro, se los saca del comercio. Pregunta: si yo voy a hacer la diligencia de secuestro, de embargo y secuestro de esos bienes, ¿podré en ese caso pedir también el embargo del tractor, de las palas, de las picas, de la maquinaria que la tenemos en el café, que están dentro de la propiedad y que son utilizadas exclusivamente para la explotación de la propiedad? ¿Y por qué podré pedirlo? Porque son muebles. Por destinación serían bienes inmuebles. Entonces, en la diligencia de secuestro, no solo se va entonces a inventariar, en ese caso, los linderos del bien que yo estoy secuestrando, sino que también puedo proceder a pedir el embargo de los bienes que se encuentran dentro de la propiedad, dado esta clasificación que sean dentro. Por eso en la diligencia de secuestro hay un recurso que se llama el recurso de oposición. El de oposición es cuando el dueño o un tercero alega, por ejemplo, que ese bien no se puede embargar o que es de propiedad pero que es del mayordomo, que la maquinaria se la estaba guardando al vecino, ¿cierto? Para eso está la diligencia de oposición. Pilas. Características de los bienes inmuebles por destinación. Bueno, en ese caso, quien debe podría alegar que este tipo de elementos no hacen parte de los bienes inmuebles. ¿Tiene algún recurso para...? Ahí está el recurso de la oposición dentro de la diligencia de secuestro. Y de hecho el Código General del Proceso, que es el que regula esa diligencia, también excluye unos bienes que no son embargables. Pese a que son patrimonio del deudor, no se pueden embargar. Por ejemplo, los que son para la existencia natural del ser humano. Yo voy a una casa y yo no puedo embargar la nevera, por ejemplo, porque la nevera en este caso es necesaria para la conservación de los alimentos. Pero me prestan en la casa hay 4 neveras, algo diferente. Embargo 3, y en ese caso hay que dejar una. Ya de hecho la Corte la pronuncia de los televisores tampoco son embargables, uno de ellos, los otros sí pueden disponer de ellos. Hay unos elementos que se consideran esenciales y que si bien son patrimonio del deudor, no se puede disponer de ellos. Puede votar el listado de los cosas con la cabecera. No son papel. Sí. Hay algunos elementos que son para tu uso profesional que se llaman pilas. Pilas, que el bien sea originalmente mueble. Una máquina, herramientas, animales. Los caballitos, las vaquitas. Si bien por su naturaleza son bienes muebles, cuando en este caso están dentro de la finca, pasan a ser a bienes inmuebles por destinación, siempre y cuando sean utilizados para la explotación de la finca. El buey que tengo para arar, el caballo con el cual se transporta entonces el mayordomo de la finca. Es un bien mueble. Usted es que lo tengo destinado para cuidar la finca. Eso es otra cosa, porque hay animales de ornato, ¿cierto? Por simple decoración, así no suene bien, y otros que son utilizados precisamente para la conservación de la seguridad. Pilas. Segunda característica, que exista un inmueble principal donde esté precisamente esos bienes muebles que pasan a ser inmuebles por destinación. Una finca, una casa, un edificio. ¿Qué?
Unidad de cabeza del propietario. El dueño del inmueble y del inmueble deben ser los mismos. Y hay una destinación permanente. El bien mueble debe estar destinado de manera estable al uso, cultivo o beneficio del inmueble. Su compañera de los fines de semana, profe, ¿cuál? La escoba, en la casa, con la que se lo ponen a barrer. ¿Esa es un bien mueble o un bien inmueble por destinación? En principio, su característica esencial es ser un bien mueble, pero por su utilización, que es precisamente para el ornato de la casa, para mantenerla aseada, legalmente pasa a ser un bien inmueble por destinación. Están los bienes inmuebles por anticipación. Mira, para que nos vamos a enredar acá. Dice, bienes que actualmente son inmuebles, pero que se consideran jurídicamente como muebles, porque se pretende separarlos del suelo en el futuro. ¿Un árbol qué tipo de bien es? Perdón. Naturaleza, ¿cierto? Sí, señor. Ese árbol es un árbol de manzanas. Las manzanas, ¿qué son? Una fruta muy saludable, sí, pero jurídicamente. ¿Cómo? Yo puedo en este caso, en algún momento, desprender la manzana, ¿cierto? Pero en este caso vamos a decir que son inmuebles por anticipación, porque al estar adheridos al árbol, son bienes inmuebles, ¿cierto? Por adhesión. En este caso, una vez los separo, pues que pasan a ser bienes inmuebles. Se llaman inmuebles por anticipación, porque desde antes son bienes inmuebles, dado que están adheridos con bien inmueble. Pero pues mire que por eso dice, bienes que actualmente son inmuebles, hacen parte del árbol, ¿listo? Pero se consideran jurídicamente como muebles a futuro, porque se pretende separarlos. En algún momento yo tengo que recoger la cosecha, ¿cierto? Mientras estén adheridos al bien inmueble, son bienes inmuebles por anticipación. A la ley así los considera. Pero una vez se procede a su separación, empiezan a tener la calidad de bienes muebles porque son bienes independientes de su unicidad. Entonces dice ahí, son cosas incorporadas al inmueble por naturaleza, en este caso el árbol de las manzanas, o por adherencia. Por ejemplo, cuando yo construyo una casa con madera, yo puedo desprender los tablones que previamente adherí, que clave allá. Listo, en esa situación puede ser un ejemplo. Que por voluntad de las partes y con miras a su separación próxima, se tratan como bienes muebles. Por el uso que se le da, ¿cierto? Es que acá la finalidad de los con anticipación es porque se van a comerciar, ¿cierto? Nosotros simplemente la utilización permanente que se les da en el suelo, mientras que por anticipación es porque yo pretendo recogerlos, pretendo venderlos, pretendo disponerlos. Esto es simplemente para la utilización del mismo. Ahí cuando lo sacaste, bueno, pero es que cuál fue en principio la finalidad de la utilización de esos bienes, para el ornato, para el complemento, para la comodidad del bien. Cuando yo tengo una cosecha, lo hago es con la intención de a futuro poder recogerla y poder disponer de ella. Mientras que yo pongo una losa en el piso, pongo unas baldosas, yo no lo hago con la finalidad de a futuro volverla a retirar para disponer de ella. Entonces, eso es por destinación, o en este caso también por adhesión, son para
para la utilización del bien. Mira con la maquinaria, ¿yo para qué utilizo la maquinaria? Para explotar el bien, para trabajar el bien, para mejorar el bien, no con miras de algo futuro poder vender. Por anticipación, sí se da, es la finalidad que tenemos. Frente a los bienes es el disponer a uno. Requisitos entonces como elementos o características de los bienes inmuebles por anticipación. Nos dice, el bien es inmueble actualmente. Un árbol, un cultivo, materiales adheridos al suelo, ya saben, por naturaleza o por adhesión. Característica que estábamos explicando, que existe la intención de separarlo. Debe haber una finalidad concreta de desprenderse. La separación será próxima o cierta. No me dio con la alga, ¿cierto? Para que cultiva las naranjas. No para que se vea bonita la finca, para comerlas o cuando esté viendo el pasante, como en ese caso para vender la cosecha. Y la finalidad jurídica generalmente es contractual. Les damos un ejemplo: compra-venta de cosechas. Por ejemplo, en este caso, cuando yo siembro árboles de pino, normalmente, ¿para qué siembro yo los árboles? Para recoger madera y después entonces procesarla y desviarla, ¿cierto? Simplemente, mira, en ese caso, ¿cuál es la finalidad del bien inmueble? Disponer a futuro, ¿cierto? ¿Pero para qué sirve el ganado? Para que tenga más vaquitas y finalmente. ¿Cómo? Generalmente son cosas naturales. Sí, en este caso son cosas naturales, pero sí son por anticipación, porque yo la finalidad que hago al producirla, incrementar su tamaño, incrementar sus valores, a futuro la intención de poderlo vender. Lo otro no, lo de la nota, por ejemplo, que me ponían. Yo lo pongo porque necesito que sea más bonito, que sea piso, por comodidad, por seguridad. Pero yo no lo hago con la finalidad de darlas para poder vender. Eso cuando va a determinar la finalidad. Listo. Ahora bien, los bienes muebles. Esos bienes muebles tienen la principal característica que pueden moverse de un lugar a otro. Bien sea por sí mismos o por la intervención de un tercero. Pregunto, la silla donde ustedes están sentados, ¿qué tipo de bien es? Su naturaleza es el bien mueble, porque puede ser trasladado de un lugar a otro, ¿cierto? Pero en este caso, si jurídicamente fuéramos a embargar este bien, usted como abogado o como abogada, ¿cómo clasificaría ese bien? Inmueble por destinación. Usted no nos puede dejar confundir, profe, pero ¿cómo así que es mueble de inmueble? Dependiendo de la finalidad jurídica con la que se persiga, se le podrá dar la clasificación a cada uno de los bienes. Insisto, usted puede coger la silla, puede poner el escritorio, está el televisor y salir con él. ¿Por qué? Porque es un bien mueble. En este caso puede ser trasladado de un lugar a otro. Por la intervención de un tercero, sí, pero jurídicamente,
para la relevancia e importancia, yo digo que todo lo que está dentro del salón es o por destinación o por adhesión. Esta silla será por destinación, esta por ejemplo será por adhesión, no es que está pegado a la pared. Segunda característica, tangibilidad. Así como los bienes inmuebles, los bienes muebles también son tangibles, o sea, pueden palparse por medio de los sentidos. A diferencia de los bienes inmuebles, los bienes muebles generalmente se caracterizan por su fungibilidad. Con su utilización se van deteriorando. Pues algunos bienes muebles, como el dinero o los granos, son fungibles. Pues significa que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie y calidad. Así que fungibles, sí, su utilización, insisto, puede llevar a su deterioro, pero yo los puedo reemplazar por un objeto de igual valor. Usted tiene en sus manos un billete de 100.000 pesos, ¿cierto? Ese billete de 100.000 pesos por su uso se puede deteriorar. La mala utilización que le dan las personas, al billete le ponen grafitis, le ponen cosas, uno se ha pegado por cinta, uno le pega y le falta un pedacito y ya no se lo recibe, ¿cierto? Ese billete de 100.000 pesos puede ser reemplazado por otro igual, otro billete de 100.000 pesos, o por dos de 50. Entonces eso es la fungibilidad. Por ejemplo, un plato de frijoles, esos son unos granos, son bienes muebles, usted se lo come. Ese plato de frijoles puede ser reemplazado por otro plato de frijoles de iguales características o similares características. Dígale a su mamá que le eche, ¿cierto? Ahora decimos que son bienes fungibles, porque pese a que se utilizan y en este caso sufren un deterioro, pueden reemplazarse por otros de igual valor. Y en este caso entonces hablamos de su consumo. Dice, algunos bienes muebles, como los alimentos o los combustibles, son consumibles, es decir, se destruyen por su uso. Es que la característica va en la mano. Los granos, por ejemplo, son fungibles, pueden reemplazarse por otros de similar valor, pero son consumibles también. Esos bienes muebles también tienen una clasificación. Hay bienes muebles por naturaleza. ¿Se va a preocupar para el examen? ¿Este es el examen? ¿Una semana, cierto? No. Vamos a pasar por 23. Hagamos una cosa. El examen entraría entonces hasta lo que damos hoy. Pero si les pido que lo ponemos para el 23, para no perder clase porque tengo audiencia el 23. Entonces yo les mando un profe que los pide el examen el 23, pero el tema se lo que pasa. ¿Negociamos así o no? Sí, sí. Entonces tenemos que hacer la otra semana. El martes y el jueves sería el examen. De la próxima semana. Y no va a estar yo, pues para no perder más clases. Alguien me recuerda que va a estar en la semana. Porque está en todo el lugar. Bienes muebles por naturaleza. ¿Qué? Son dos grupos. De la malla antigua y ustedes no están cargados en el sistema. Vamos a saludar a los nuevos que están
bien las naturaleza. Bienes muebles por naturaleza. Son bienes muebles las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro sin que por efecto del desplazamiento pierdan o se menoscaben en su esencia naturaleza, su forma o considerablemente su valor. La silla, el televisor, la mesa, la planeta, el celular que le dejaron acá. Todo eso considera entonces bien inmueble por naturaleza. ¿Un caballo será qué? ¿Es un animal muy bonito? Sí, jurídicamente, un tipo de bien. Pero en su esencia, un caballo es un bien mueble. ¿Por qué un bien mueble? Listo, pero podría ser un bien inmueble por destinación, depende de nuestro pensamiento. Pero si usted en este caso encuentra un caballito de esos salvajes, porque nosotros entendemos que son domesticados, pero la naturaleza de los caballos también es de animales salvajes, y usted lo encuentra por ahí corriendo, en una pradera, ¿qué tipo de bien es este caballo? ¿Será inmueble por destinación? En ese caso no, porque está libre, no está destinado para la utilización de un determinado bien. Bienes muebles por anticipación. Miren que va de la mano de lo que explicamos por los inmuebles por anticipación. En su naturaleza es el bienes inmuebles porque están adheridos a otro bien inmueble, que sería la cosa principal. Pero una vez entonces en este caso que son desprendidos, van a ser muebles por anticipación, dice. Corresponden a los bienes que por naturaleza empezaron como inmuebles. La manzana que está adherida al árbol. Porque es bien inmueble, porque está adherida al árbol, que es un bien inmueble, en este caso por naturaleza. Pero por algún factor o situación se han convertido en muebles. Los arrancamos, la fruta está muy madura y se cayó, una ventisca y se cayó, una lluvia muy fuerte y se desprendió. Dice, por ejemplo, los frutos de un árbol que son considerados inmuebles hasta que se desprenden. Los inmuebles con anticipación es que todavía están adheridos al inmueble principal. Pasan a ser muebles por anticipación porque ya se desprendieron. Correcto. En ese momento ya pasan a tener esa naturaleza. Ya la manzana, cuando ya la saqué, ya está en la cajita, ya va a llegar a mi turista. Entonces son inmuebles por inmuebles por anticipación mientras permanezcan adheridos al inmueble principal. Una vez son desprendidos, sea la causa que sea, la intervención del ser humano, una fuerza de la naturaleza, simplemente porque se maduró, en este caso porque ya salió de la vaquita en su momento en el nacimiento, pasan a ser inmuebles por anticipación porque ya no están adheridos al inmueble principal. Ok. Pero por ejemplo, ahí por lo de la vaca, si la vaca también va a ser utilizada para La naturaleza del ternero va a ser un bien muerto, pero si le vamos a dar la destinación jurídicamente, ya pasaría a ser un inmueble por destinación. Siempre van a pensar cuál es la finalidad jurídica del bien que se está utilizando, y eso es lo que nos va a dar la clasificación. Allá no por naturaleza serán siempre inmuebles o muebles, pero según la destinación va a cambiar entonces la clasificación. La manzana es un bien mueble cuando ya lo desprendí por anticipación, pero para la clasificación legal, para saber de quiénes son las manzanas, de quiénes son las manzanas de la región del árbol, ¿cierto? Vamos a mirar la clasificación en este caso. Y la explotan para sacar la leche, hacer la mantequilla y el queso, viene mueble por destinación. Y lo estoy utilizando para que quienes habitan el inmueble
En ese caso no está dentro de las asociaciones. El Código General no está dentro de las asociaciones. No necesariamente puede ser intervención del ser humano. Cuando vos vas a dar por demanda y barrancas, ya cambia entonces a mueve por anticipación. Mira, ¿para qué siempre clasificar en este caso los bienes muebles e inmuebles? Sí, los bienes muebles solo tienen esos dos. ¿Para qué el código, para qué la ley clasifica los bienes en muebles e inmuebles? Pilas, por regla general, solo los bienes inmuebles pueden gravarse con hipoteca. Una hipoteca es una garantía. Yo no puedo hipotecar un bien mueble. Yo sí. Sí, claro. Voy a hacer un préstamo. Un banco me va a decir, yo le voy a decir al banco, préstame para comprar un apartamento. ¿Listo? ¿El apartamento qué tipo de bien es? ¿Listo? Pero el banco me dice, venga, pero yo necesito una garantía de que usted me va a pagar. Y en caso de no poderme pagar, me va a dejar una garantía de que usted tenga algo con que cobrar la deuda. Entonces ahí es cuando yo impongo una hipoteca sobre el bien, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si por alguna circunstancia yo no tengo dinero y atraso en el pago de la obligación, ¿cuál fue la garantía que le dejé al banco? El mismo apartamento que me prestó para comprar, ¿cierto? El bien mueble no es susceptible porque en este caso la hipoteca es una garantía real, que la vamos a ver en los derechos reales, una garantía real que solo puede caer sobre bienes inmuebles sujetos a registro. Profe, ¿un bien mueble puede ser sujeto de algún tipo de garantía? Sí. Ahí está el derecho de prenda, ¿cierto? La prenda no es la que usted metió el fin de semana, ¿cierto? Esta es Pilas. La prenda es para bienes muebles. Cuando usted va a una prendería, usted a la prendería lleva su casa, lleva el apartamento, lleva la finca, pero lleva entonces el anillo, la cadena. Puede entonces en este caso llevar el carro. Compra un carro, usted no puede tener una garantía que la prenda, ¿cierto? Entonces, en este caso, los bienes inmuebles pueden ser grabados con hipoteca como una garantía, pero los bienes muebles solo pueden ser grabados con el derecho de prenda. Sí, cuando veamos los derechos personales y los reales, que son bienes incorporables, los vamos a explicar, claro, claro que sí. Sí, excepto aquellos que estén grabados con afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia. Porque esas dos figuras, la afectación del patrimonio, lo que hace es sacar el bien del comercio, lo hace inembargable. Entonces yo no puedo poner ese tipo de garantía sobre bienes que no están en el comercio que a futuro no puedo dar. ¿Listo? Entonces, pilas. Solo sobre bienes inmuebles, se puede constituir hipoteca. Segundo, no es posible la concurrencia de prendas en un mismo bien mueble, pero sobre los bienes inmuebles sí puede haber concurrencia de hipoteca. Usted puede llevar su anillo que va a dejar en prenda y dejarlo en dos prenderías a la vez, en una. Pero, por ejemplo, para los bienes inmuebles sí se pueden constituir varias hipotecas. Por eso nosotros hablamos de hipoteca en primer grado, hipoteca en segundo grado, hipoteca en tercer grado. ¿Qué es lo que hace? El que está en primer grado tendrá entonces más derecho que el que está en segundo grado. Entonces, los bienes muebles solo se pueden gravar con una prenda. Los bienes inmuebles sobre ellos sí puede recaer varias hipotecas. Prenda simplemente es dejar en garantía un bien mueble. Cuando vas a la prendería,
Es una prendería, ¿cierto? ¿Dónde van? ¿Cómo explicamos eso de la prendería? Donde empeñas algo. ¿Listo? Eso se llaman prenderías. Que desde el derecho ni siquiera se llaman ventas, son venta con pacto de retroventa. Yo lo que hago es venderle algo al siguiente, devolverme a vender a mí cuando yo se lo pago. Entonces una prendería es eso. Cuando yo voy a empeñar algo, ¿cierto? Entonces la ley permite que yo deje en prenda, en garantía, el mueble. ¿Tú qué haces en la prendería cuando vas a empeñar algo? Dice, yo voy a dejar este anillo, présteme sobre el anillo. ¿Listo? Y yo en algún momento vengo y le pago para que me lo devuelva. Eso es dejar en prenda, es una garantía para poder entonces cumplir con la obligación. La hipoteca es lo mismo. La hipoteca en este caso es decir, vea, présteme un dinero y si no le pago, disponga del dinero. Tranquilos que podemos hablar del derecho de prenda y de hipoteca acá cuando veamos los derechos. Pero en principio es eso, tener una garantía para pagar la redundancia, garantizar el pago de la obligación. Vale más de la deuda que yo tengo. Entonces yo me puedo quedar con un Cuando yo embargo, por supuesto, lo hago con todo lo que incluye. no, pero yo como propietario. Ah, no, en ese caso. Así todo el momento valga más de lo que Y así valga menos. Cuando yo prendo, es que la hipoteca puede ser un riesgo. Por ejemplo, las entidades bancarias, antes de hacer la hipoteca, lo que hacen es un peritaje del valor. Porque las hipotecas solo se pagan con el bien dejado en garantía. El banco se prestó 200 millones y finalmente el apartamento solo lo lograron rematar en 120, los otros 80 millones se perdieron, ¿cierto? Por eso siempre cuando uno hace una hipoteca, lo normal es tasar el valor de los bienes para no tener que perder, porque no pudo reclamarlos por bienes diferentes. Lo mismo le pasa al deudor, perdón. En ese caso pagará. Si hay un exceso de pronto al momento del remate le devolverán el valor del exceso, pero si eso no alcanza a cubrir la totalidad de la obligación no le van a devolver nada ni puede estar listo. Pilas, dice, los contratos de enajenación, de venta, de disposición de los bienes muebles son consensuales y los bienes inmuebles son solemnes. Profe, ¿cómo así? Para la disposición de bienes muebles solo es necesario un acuerdo de voluntad entre las partes. Yo le quiero comprar este celular, le quiero comprar el celular al compañero. Tenemos que ir a notaría, hacer una escritura pública. ¿Qué tenemos que hacer él y yo? Profe, deme 30 lucas. Yo le doy las 30 lucas y ya es mío. Oye, profe, no me dé nada porque yo lo regalo que usted me cae muy bien. ¿Se puede hacer? Sí. Mientras que un bien inmueble requiere de unas solemnidades o formalidades. Pero hay Sí, los bienes muebles sujetos a registro, pero sería de manera excepcional si hay que hacerlo con unas solemnidades. Pero la regla general es que los bienes muebles solo se disponen a través de un acuerdo voluntario entre las partes. Por eso se dice que son consensuales. ¿Listo? Los bienes inmuebles, insisto, si tienen unas formalidades. ¿Cuál es la formalidad para yo poder tramitar un bien inmueble? Una promesa de compra-venta, la escritura de compra-venta y lo más importante, el registro de la escritura de compra-venta. Si él me dice, profe, le vendo la finca, 600 millones, yo le entrego los 600 millones. Eso es un acuerdo verbal, un acuerdo consensual. Yo me convertí en el dueño de la finca. Él podría venderla después. Sí. Perfectamente. Por eso entonces se hace la clasificación. Dice, la tradición de bienes muebles se perfecciona con la entrega de la cosa. La de los bienes inmuebles se perfecciona por la inscripción del título en el registro de instrumentos públicos. Va de la mano con la situación anterior. Insisto, ¿qué es la tradición? La entrega material de la cosa. Listo. Y los 30.000 pesos me entregaron el celular. Ya es mío. Sí, claro, es el pago.
le compro la finca, le doy 600 millones de pesos. Es un acuerdo verbal y por el fin de semana me voy a emparrarme allá y ya me quedo viviendo allá. ¿La finca ya es mía? No. ¿Por qué no? Porque no cumplí con la formalidad. El compañero le debe 300 millones de pesos a él que ha perdido jugando el parqués, que están jugando ahorita. Él podría embargar a él sabiendo que yo le compré la finca y estoy viviendo allá. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque no cumplimos con la formalización. ¿Listo? Pilas. La sentencia judicial que declara la adquisición de bienes inmuebles debe ser inscrita en el registro de instrumentos públicos. Esta deuda positiva se debe asumir en el examen. Les pasé el chiste. ¿Listo? Pilas. Me van a leer los casos. La sentencia judicial que declara la adquisición de bienes inmuebles debe ser inscrita en el registro de instrumentos públicos. Profe, ¿cómo así? Recuerden que los bienes muebles e inmuebles pueden ser adquiridos por una figura que se llama prescripción adquisitiva de dominio, ordinaria o extraordinaria, como lo vimos en su momento. Yo estoy allá en la finca del compañero, nunca le pagué nada. Por el paso del tiempo, lo que yo hago en esta situación es iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. El juez, una vez realizadas las audiencias, acoge mis pretensiones y me declara dueño por prescripción adquisitiva de dominio. Pregunta: ¿esa sentencia ya me convirtió en dueño? Pues yo me voy para allá, pero nunca la registré. Y llega el compañero y lo embarga por los 300 millones de pesos. ¿Le prosperará la pretensión al compañero? Y yo digo, pero si yo ya soy el dueño, vea la sentencia. ¿Qué me va a decir el juez? La inscribió, la registró. Ah, no, señor juez, yo no sabía. Entonces, ¿qué me dice el juez? Le aplico el principio del derecho, que es el yape. ¿Cierto? Entonces, cuando se quieren bienes inmuebles de esta manera, por sentencia judicial, para que se perfeccione la titularidad en cabeza del dueño, hay que registrar la sentencia. Un bien mueble no, salvo que sea un bien mueble sujeto a registro, naves o aeronaves. Ya lo saben ustedes por el fenómeno que ya hablamos. El tiempo de ley para que fuera la prescripción adquisitiva ordinaria es de 5 años para bienes inmuebles y de 3 años para bienes muebles. Extraordinaria, 10 para bienes inmuebles, 5 para bienes muebles. Vamos rematando. Las medidas cautelares que se solicitan sobre bienes muebles o inmuebles no se perfeccionan de la misma manera. Recuerden, las medidas cautelares son medidas que uno solicita para garantizar el pago o el cumplimiento de una obligación. Entre ellas están el embargo y secuestro de un bien. Normalmente nosotros hablamos de medidas cautelares previas, es decir, que se solicitan antes del conocimiento del demandado. ¿Para qué? Para evitar que el demandado se insolvente. Les pongo un ejemplo. Desde la ley 22/2022, que regula la habitualidad en Colombia en este momento, se nos exige que al momento de presentar una demanda, uno tiene que enviar de manera simultánea la demanda al demandado. O sea, cuando usted, antes simplemente usted
presentaba la demanda cuando era presencial. Presentábamos la demanda, esperábamos que el juez admitiera la demanda y ahí le notificábamos al demandado. Con la virtualidad el sistema cambió. Hoy en día lo que hacemos es presentar la demanda y al momento de presentarla ante el juez le tenemos que enviar igualmente esa demanda al demandado. A mí no me parece ese cambio, ¿por qué? Porque cuando uno presenta una demanda no tiene garantizado que se la admita. Cuando usted presenta una demanda pueden pasar tres cosas en el estudio de admisibilidad. El juez revisa y puede admitir la demanda, si usted cumplió con todos los requisitos. Puede inadmitir la demanda, es decir, que faltó algún requisito subsáneo, le doy 5 días para que lo haga. O puede rechazar la demanda, es decir, no puedo conocer esta demanda porque tiene un defecto tan grande que no me permite conocerla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo presento la demanda y todavía no se ha estudiado la admisibilidad y el demandado ya conoce el contenido de la demanda, ¿qué estoy haciendo? Estoy preparando al demandado para que después se defienda. ¿Qué nos dice la norma? Vea, si usted va a pedir medidas cautelares dentro de un proceso judicial que su finalidad es garantizar el pago o el cumplimiento de una obligación, no tiene que enviarle al demandado la demanda al momento de la presentación. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares son previas. ¿Previas a qué? Al conocimiento del demandado de que lo están demandando. Si yo en este caso voy a solicitar el embargo de un bien inmueble y con la misma presentación de la demanda le envío al demandado la demanda y él se da cuenta antes de que la admitan, ese demandado ¿qué puede hacer? Nada. Yo vendo, lo dono, dispongo de él, le meto una hipoteca, ¿cierto? Entonces por eso las medidas cautelares son previas al conocimiento del demandado. Listo. Cuando yo pido medidas cautelares sobre bienes inmuebles para que se perfeccionen esas medidas cautelares, es decir, para que el bien quede embargado, es necesario que el juez las decrete y a su vez yo lleve un memorial o un autoperdón a la oficina de los instrumentos públicos informándole al registrador que ese bien queda embargado. Con el bien mueble no, para que se perfeccione habrá que hacer la diligencia de secuestro para que el secuestro se apropie de él. Listo, por eso las medidas son diferentes. Y finalmente nos dice, el derecho real de servidumbre no puede constituirse sobre bienes muebles. La servidumbre solo se da sobre bienes inmuebles. ¿Alguna pregunta?